Poner sobre la mesa un tema de amor por las mascotas, de derecho laboral también y de nuevas formas de bienestar en el trabajo. Y vamos a hablar precisamente de las licencias por vínculo efectivo con mascotas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende? Bueno, para ello vamos a dar la bienvenida a la abogada laboralista Erika Montero Murillo de BDS Asesores, quien nos acompaña esta tarde. Erika, ¿qué tal? Bienvenida a Contexto 360. Don Leonardo, muchísimas gracias y honradísima de estar aquí conversando con ustedes. Muchas gracias, Erika. Y pues bueno, para nuestra audiencia, para que se hagan una idea, más de 6 de cada 10 familias costarricenses conviven con alguna mascota, perro o gato principalmente. Y aquí viene la gran pregunta con la cual vamos a iniciar. ¿Podríamos algún día tener un permiso, una licencia de la empresa donde trabajamos para que nos acompañe ese nuevo cachorro en una adaptación o incluso para afrontar un duelo cuando la mascota nos deja? Bueno, es parte de los temas que vamos a hablar con la licenciada Montero hoy, así que los amantes de animales y también los encargados de talento humano en las empresas a poner atención de lo que esta conversación va a tratar hoy. Pues bueno, Erika, ¿cómo nace este tipo de tema? Recientemente vimos también un artículo suyo en un medio nacional donde habla de este tipo de licencia. ¿Cómo nace esto? ¿Dónde se origina licencias como estas? Viera, don Leonardo, que pues revisando un poquito como el tema, hay que ajustar un poco como el derecho a la actualidad, ¿verdad? Entonces esto es algo que han venido conversando en algunas empresas con algunos trabajadores, sobre todo por el fallecimiento de una mascota. Efectivamente, pues ahora las mascotas, principalmente perros y gatos, forman parte de los hogares costarricenses, ¿verdad? Entonces ahora en su mayoría hay más mascotas relacionadas con perros y gatos que niños menores de 12 años en los hogares costarricenses. La idea de ese artículo nace también por esa consulta y que casualmente una empresa en Argentina pues instaura una licencia de un día en caso de que se adopte una de estas mascotas. Entonces ahí es como un poquito el tema en boga, ¿verdad? De se podría aplicar aquí en Costa Rica, ¿cómo funcionaría? Entonces más que todo es esa la idea y de dónde nace. Claro, bueno, nos habla usted del caso de Argentina. Eh, y esto, tal vez encontrando un poco de explicaciones en ese contexto. ¿Por qué suceden estas cosas? Es un tema, y lo pregunto con total objetividad, ¿es un tema de una moda pasajera o realmente implica una ventaja competitiva para empresas este tipo de temas? ¿Representa un tema de bienestar laboral? Dudas que podrían surgir alrededor de este tema. ¿Qué nos podría usted decir sobre estos elementos? Bueno, vamos a ver, tal vez adecuándolo al tema de Costa Rica principalmente, en nuestro país no existe ninguna licencia que esté relacionada sea ni con la adopción ni por fallecimiento de mascotas. En la normativa no existe. Sin embargo, sí se podría implementar de acuerdo, pues, en el momento de instaurar alguna política interna dentro de la empresa, sobre todo en sector privado, ¿verdad? No Digámoslo así, considero realmente. Digámoslo así, Erika, quedaría como a buena voluntad de la empresa privada el establecer algún tipo de prerrogativa o de permiso en este tipo de casos, pero mucho sujeto a sus políticas internas, no porque la ley se lo exija. Correcto. La ley en sí no exige en ningún momento, en ningún artículo, pues específicamente el Código de Trabajo, alguna licencia, sea por adopción o por fallecimiento de mascota, en este caso reitero, pues perros y gatos, ¿verdad? En normativa laboral no lo existe, ni tampoco pues hay algún tipo de ley o de reglamento pertinente. Sería un tema ya interno de la empresa que por medio de alguna política, pues obviamente ahí sí hay que revisar qué va a indicar la política, que va a regular, una política que sea bastante clara y que se le ponga en conocimiento a los trabajadores, que por voluntad de partes, en este caso entiéndase patrón y trabajadores, estén de acuerdo con implementarla. Claro, depende entonces de esa buena voluntad. Ahora, como usted bien dice, en nuestro código de trabajo no aparece esta licencia explícitamente señalada. Sin embargo, podríamos decir que tampoco existen eh, artículos o conflictos legales en caso de que el patrono, principalmente en el sector privado,
quisiera otorgar algunos días libres de manera voluntaria, tampoco existe esa limitación. No existe la limitación porque queda un tema de criterio propio de la empresa, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, don Leonardo, de la licencia, sea cuando se adopta una mascota o cuando fallece, podría considerarse hasta un tema de salario emocional a lo interno de la empresa, ¿verdad? Porque de alguna forma puede tomarse en cuenta como una remuneración, pues, no económica, ¿verdad? Que básicamente es la definición de salario emocional, más sin embargo, sí va a generar una buena relación entre el trabajador y el patrono, porque ahí es como cambia un poquito la situación en donde el trabajador, ante una situación de necesidad, ve que su patrono pues se pone de su lado, por decirlo así de alguna manera, o lo escucha, y no es solo un número más dentro de la empresa, sino que también se siente como involucrado a la empresa, es parte, es tomado en cuenta dentro de la empresa. Podría ser entonces algo que, digamos, generaría ganancias a nivel de recursos humanos de una empresa, de la relación con sus colaboradores. ¿A usted le parece que podría traer elementos positivos? Claro que sí. Vamos a ver, sobre todo con el tema, por ejemplo, del fallecimiento de una mascota. Se genera un duelo. A nivel de psicología, una persona que generó un vínculo afectivo con una mascota y ahora, por ejemplo, de acuerdo al ENAO, ¿verdad? Que hay un 62.2% de personas que mantienen en sus hogares perros y gatos. Hay personas que solo viven con su mascota y su mascota es compañero del día a día, ¿verdad? A pesar de que sea, pues que consideren que es un animalito. Eh, Se ha de alguna forma como ampliado hasta el término de familia, ¿verdad? Que ahora se considera el término de familia multiespecie. Ya no es solo papá, mamá, mamá, hijos, papá, hijos, sino que ahora la mascota entra a ser parte de la familia. Entonces, para algunas personas, sea solas o que también tienen su núcleo familiar completo y tienen una mascota, pues esa mascota es parte de su día a día y el hecho, por ejemplo, de que ésta fallezca genera pues una pérdida, genera una necesidad de duelo que a nivel psicológico obviamente afecta. Muchos trabajadores se les muere la mascota, tienen que ir ese mismo día o al día siguiente a trabajar y no van a rendir igual. Si generaron ese vínculo, ¿verdad? En cambio, el saber que desgraciadamente se pasa por una de esas situaciones que si uno realmente quiere al animalito y generó ese vínculo, pues es una situación muy compleja, y saber que le van a dar ese espacio, pues el trabajador obviamente lo va a valorar muchísimo, en el sentido de que también ya él se va a encontrar, el trabajador o trabajadora, afectado al momento de ir a su centro de trabajo y no va a rendir igual. Entonces también es ese punto de que a veces hemos tomado en cuenta de alguna manera que la vida personal es aparte del trabajo, pero realmente pasamos mucho tiempo en el trabajo y de alguna forma sí se relaciona. Entonces, qué bonito sería, por ejemplo, de una persona trabajadora sentir que su patrono en realidad le otorgó un permiso que al final puede ser un día, es algo pues que dependiendo, ¿verdad? Por eso es que la política tiene que ser bastante rigurosa en eso y bastante clara para que el trabajador lo tome en cuenta, no se abran como portillos para algunas otras cosas, pero que se sienta como apoyado y acompañado en una situación. Claro, ahora, pongámoslo también en los otros hechos que suceden, Erika. Y me imagino que ustedes como asesores legales en temas laborales y demás, ¿qué pasa cuando ha ocurrido alguno de estos lamentables hechos, el fallecimiento de una mascota, y la persona se ausenta y el patrono no brinda el permiso? Hay casos donde se han dado este tipo, digamos, no sé, de conflictos laborales. Hay casos en los que se ha dado y hay casos en que se procede con una amonestación por una ausencia no justificada de alguna forma, ¿verdad? O hay algunos otros casos en que la empresa entiende la situación, pero lo que le dice es, bueno, ese día se lo vamos a rebajar de vacaciones. O se le da algún permiso sin goce, principalmente de salario. Pero entonces es ahí el tema de que quede un poquito más claro a nivel interno de la empresa del trabajador sentir que tiene ese apoyo por medio de una licencia, de que no tiene solo que preocuparse en ese momento, sea por adoptar su mascota o por el fallecimiento y por el trabajo, ¿verdad? Que ya con sí lleva una carga de, sí, es más, ha pasado muchas situaciones, por ejemplo, de que los animalitos, y en caso personal, ¿verdad? Fallecieron en la madrugada. Entonces,
ya todo el tema de organización de la mascota, de ir a llevarla porque hay que enterrarlo, hacer toda la situación, pero también pensar en que tengo que ir al trabajo. Entonces, es como ordenar un poco que el trabajador esté bien, va a implicar que el patrono también esté bien, por tema de rendimiento principalmente, y también por generar ese vínculo de que, reitero, ¿verdad? No es solo trabajo y mi vida personal por aparte, sino que de alguna forma los dos forman parte del día a día, ¿verdad? Claro, bueno, y también hay que considerar, usted mencionó temas de ese apego emocional, temas psicológicos, pero también está estudiado que esa interacción con los animales, con las mascotas, genera en nuestro cerebro oxitocina y eso también ayuda a reducir el estrés. Entonces aquí le pregunto, ¿estamos muy lejos de ver que se permita, por ejemplo, llevar animales a los trabajos? Digamos, en esta dinámica, más allá de un tema de una adopción o de una licencia por el fallecimiento de la mascota, porque sé que se permite para temas de personas con discapacidad, pero si hay argumentos o hay personas que pudieran alegar que tienen este apego emocional o que podrían ser inclusive más productivos o rendir mejor, ¿estamos lejos de esa situación? ¿Ve usted algún tipo de camino que se esté trazando hacia eso? ¿Podría haber modificaciones legales actualmente en nuestro país rumbo a ese tipo de situaciones? Yo diría que no estamos tan lejos. De hecho, ya hay empresas aquí a nivel internacional, ¿verdad? Que regulan por lo menos que una vez al mes usted puede llevar a su mascota al trabajo. Entonces, ya también, por eso como que refería de alguna forma de que el derecho es cambiante y la sociedad ha ido cambiando. Ya muchas personas no quieren tener hijos, por ejemplo, y lo que adoptan es una mascota, entiéndase perro, gato, o compran una mascota. Entonces ya la mascota forma parte del hogar y de hecho ahorita vemos muchos establecimientos comerciales que cambian esa idea, ¿verdad? De que antes no se permitía el ingreso de mascotas y ahora se abren espacios pet friendly, ¿verdad? Entonces ya no solo es que yo puedo ir a un centro comercial a llevar la mascota, sino a un lugar también a comer. Y hay gimnasios también que tienen, que permiten el ingreso de mascotas, no solo ya para personas con discapacidad, sino que tienen como esos espacios abiertos. Y también hay empresas que permiten tener ese espacio. De hecho, pues nosotros al interno teníamos una mascota también, y esa mascota para nosotros reflejaba eso, ¿verdad? Eso sí es sumamente cierto de la oxitocina y que liberan el estrés y que son una compañía, pues de alguna forma diferente, ¿verdad? Pero yo no lo veo alejado porque ya se está implementando de alguna forma en cada empresa con un lineamiento, pues, interno. Entonces, por eso el tema de la licencia, que nace a raíz de esta aprobación en una empresa también en Argentina, nos llama la atención en el sentido de ese cambio social que se está dando dentro de, pues, la redundancia de la sociedad, pero también la necesidad del trabajador, pues, tener algún acceso ante una situación, sea de felicidad, que va a ser una adopción, o de una tristeza, que va a ser el fallecimiento de una mascota, ¿verdad? Claro, sin duda son temas que impactan la vida de las personas, pues que tienen mascotas, el apego que uno puede desarrollar con un perrito, con un gato, con otro tipo de animales también, pues es muy fuerte. Y en la relación que tienen ustedes de BDS asesores con diferentes personas y empresas, ¿perciben que hay un interés tanto de dueños de mascotas como de empresas? ¿Han notado algún interés, algún, eh, digámoslo así, beneplácito por solicitar esto o por llegar a acuerdos en este tema? Sí, sí lo hay, sí lo hay. Valorando eso, Leonardo, ¿verdad? Del tema de que el derecho cambia y que de alguna forma hay muchas empresas que realmente están comprometidas con sus trabajadores y quieren generar pues un espacio, ¿verdad? De escucha. Y qué más, de alguna forma, que si ya hacen como algún tipo de encuesta o van valorando de que muchas familias forma parte una mascota, de darles ese espacio, que al final va a ser esa relación de alguna forma que el patrono va a estar bien, pero el trabajador también, ¿verdad? Entonces, sí hemos recibido como esas consultas, hay empresas que también, como beneficios, ¿verdad? Los trabajadores, seguro para las mascotas, seguro médico para las mascotas, espacios donde las mascotas pueden ir al trabajo,
donde ya si pasa alguna situación con la mascota, lo interno, dan algún permiso no regulado de momento, pero sí dan algún tipo de permiso porque se ponen pues en los zapatos de la persona trabajadora. Claro. Bueno, sin duda alguna es un tema que viene dando pasos fuertes en Costa Rica, el tema de esos ambientes pet friendly, así que no estaríamos lejos de oficinas también que cumplan con ese sentido y además con este tipo de permisos y licencias para sobrellevar no solo temas de esos primeros días de una mascota en casa que son complicados, sino que también el tema pues cuando fallece uno de nuestras mascotas, que también es un tema muy sensible. Eh, pues, Erika, ¿algún mensaje final sobre este tema? Sobre todo porque, eh, ¿por dónde habría que empezar si quisiéramos hacer una modificación de esto? ¿Es con una nueva ley? ¿Es modificando el código de trabajo? ¿Cómo dirías que podría empezarse algún cambio en esto? Yo sí considero que en algún momento puede existir algún proyecto de ley relacionado con este tema de las licencias, ¿verdad? Tanto por adopción o por fallecimiento de mascota. Pero de momento, en sector privado lo que se podría hacer es regularlo mediante una política interna que pues sea clara para los trabajadores y sea clara también para el patrón. Que el patrón no tenga esa seguridad de que la política que está implementando lo cubre al 100% ante alguna situación, que el trabajador también sienta pues ese respaldo o ese apoyo del empleador y que existe también plantearlo como un beneficio, ¿verdad? Como eso que mencioné como salario emocional. Hay muchas veces en que se considera que hay temas que son como más importantes que otros, pero el punto en sí es considerar que el derecho cambia, el derecho avanza y las épocas en las que estamos ahorita, pues tanto perros y gatos forman parte de las familias y que sería importante también tomarlos en cuenta. Sin duda alguna. Pues bueno, hemos conversado con Erika Montero Murillo, abogada laboralista de BDS Asesores Legales. Erika, si alguna persona que nos está escuchando o empresa quisiera tener más información sobre este tipo de temas, ¿dónde podría contactarlos? Sí, claro, podría contactarnos a nuestro correo electrónico o a mi correo electrónico que sería emontero@bdsasesores.com y ahí con todo gusto pues estaríamos abarcándole pues todas las dudas que mantengan o alguna consulta. También implementar algún tipo de política o algún tipo de regulación o si ya mantienen alguna directriz, revisarla para ver si está siendo adecuada su implementación en el centro de trabajo. Bueno, pues ya saben, Contexto 360, donde hablamos de lo que no todo el mundo habla, pero que es importante decirlo. Así que gracias a Erika Montero por haber estado aquí en el programa. Erika, un placer haber estado con vos esta tarde y adicionalmente que nos hayas pues traído acá un tema que pues mezcla temas de derecho laboral y también de bienestar animal y bienestar también de los trabajadores.